Las emociones laborales frente al estrés, la presión y el acoso conforman un universo complejo que impacta directamente en la salud mental y en la productividad de las personas. Cuando el estrés se acumula, el trabajador siente que las demandas superan sus recursos, lo que genera ansiedad, irritabilidad y una sensación constante de agotamiento. La presión, aunque en dosis moderadas puede ser un motor de motivación, cuando se vuelve excesiva se transforma en frustración y miedo al fracaso, debilitando la confianza en uno mismo. El acoso laboral, por su parte, es una forma de violencia psicológica que deja huellas profundas: miedo, humillación, aislamiento y pérdida de autoestima. Estas emociones no solo afectan el desempeño, sino que deterioran la vida personal y social del trabajador. En conjunto, el estrés, la presión y el acoso crean un entorno tóxico que mina la creatividad, la motivación y la capacidad de relacionarse con otros. Por eso, hablar de emociones laborales es hablar de cultura organizacional. Una empresa que reconoce y gestiona estos factores puede construir ambientes más saludables, donde la resiliencia, el diálogo y el respeto sean pilares. En cambio, ignorarlos significa perder talento, productividad y sobre todo bienestar humano. Síntomas físicos: dolores de cabeza frecuentes y tensión muscular, alteraciones del sueño, insomnio o sueño interrumpido, fatiga constante, incluso después de descansar, problemas digestivos como gastritis o colitis, palpitaciones o sensación de falta de aire. Síntomas emocionales: ansiedad permanente y sensación de estar al límite, irritabilidad y cambios bruscos de humor, tristeza, apatía o desmotivación frente al trabajo, sentimientos de impotencia o desesperanza, baja autoestima y autocrítica excesiva. Síntomas conductuales: aislamiento social dentro y fuera del trabajo, disminución del rendimiento y dificultad para concentrarse, evitación de tareas o ausentismo laboral, reacciones impulsivas o agresivas frente a compañeros. Dependencia de estimulantes, café, alcohol, tabaco, para sobrellevar la jornada. En conjunto, estos síntomas muestran cómo el entorno laboral puede convertirse en un espacio de desgaste emocional y físico. Reconocerlos a tiempo es clave para prevenir que se conviertan en problemas crónicos y para fomentar una cultura organizacional más saludable. Las emociones laborales derivadas del estrés, la presión y el acoso se pueden entender como un ciclo que impacta cuerpo, mente y conducta. Cuando el estrés se acumula, el trabajador empieza a sentir síntomas físicos como dolores de cabeza, insomnio o fatiga constante. Esa tensión se traduce en emociones de ansiedad, irritabilidad y tristeza, que poco a poco erosionan la motivación y la confianza en sí mismo. La presión excesiva refuerza este desgaste. Lo que en principio podría ser un reto estimulante se convierte en frustración y miedo al fracaso. El trabajador siente que nunca alcanza las expectativas, lo que genera desmotivación y aislamiento. El acoso laboral, en cambio, es una forma de violencia psicológica que intensifica el daño emocional. Provoca miedo, humillación y pérdida de autoestima, llevando incluso a la depresión o al abandono del empleo. En este escenario, los síntomas conductuales se hacen evidentes: ausentismo, dificultad para concentrarse, aislamiento social y reacciones impulsivas. En conjunto, estos factores crean un entorno tóxico que mina la creatividad, la productividad y la salud integral. Reconocer las señales es el primer paso para intervenir. Promover espacios de diálogo, implementar políticas claras contra el acoso y fomentar la resiliencia son claves para transformar la cultura organizacional en un espacio más humano y sostenible. El contexto actual: en un mundo laboral cada vez más competitivo, el trabajador se enfrenta a exigencias constantes: cumplir metas, adaptarse a cambios tecnológicos y mantener un rendimiento alto. Esta presión, cuando no se gestiona adecuadamente, se convierte en un caldo de cultivo para el estrés crónico y, en casos más graves, para situaciones de acoso. ¿Cómo se manifiestan las emociones? Estrés aparece como ansiedad, irritabilidad y sensación de agotamiento. El cuerpo responde con insomnio, dolores de cabeza y fatiga. Presión excesiva genera frustración, miedo al fracaso y pérdida de confianza en las propias capacidades. Acoso laboral provoca miedo, humillación y aislamiento, deteriorando la autoestima y la motivación. Estas emociones no son aisladas, se retroalimentan entre sí y pueden derivar en problemas de salud mental como depresión o burnout. Consecuencias en la organización: un entorno marcado por estrés y acoso no solo afecta al individuo, sino también a la empresa. Disminuye la productividad y la creatividad, aumenta el ausentismo y la rotación de personal. Se deteriora el clima laboral y la confianza entre equipos. Estrategias de afrontamiento, prevención, reconocer señales
tempranas y promover espacios de diálogo, políticas claras, establecer protocolos contra el acoso y mecanismos de denuncia, seguros o cultura de bienestar, fomentar pausas activas, equilibrio entre vida personal y laboral y acceso a acompañamiento psicológico. Resiliencia individual, aprender técnicas de manejo del estrés como respiración consciente, mindfulness o ejercicio físico regular. También las empresas pueden trabajar en los temas de estrés, presión y acoso laboral desde una perspectiva integral que combine prevención, acompañamiento y cultura organizacional a través de los siguientes consejos. Prevención y detección temprana. Implementar encuestas de clima laboral y espacios de retroalimentación anónimos para identificar focos de tensión. Capacitar a líderes y jefes en inteligencia emocional y gestión de equipos, para que reconozcan señales de desgaste antes de que se conviertan en problemas crónicos. Establecer protocolos claros para denunciar situaciones de acoso, garantizando confidencialidad y protección al trabajador. Cultura organizacional saludable. Promover un ambiente de respeto y colaboración, donde la presión se traduzca en retos compartidos y no en cargas individuales. Reconocer públicamente los logros y esfuerzos de los empleados, lo que reduce la sensación de invisibilidad y aumenta la motivación. Fomentar la equidad en las cargas de trabajo, evitando que unos pocos asuman responsabilidades excesivas. Apoyo emocional y bienestar. Ofrecer programas de acompañamiento psicológico o coaching laboral. Implementar pausas activas, talleres de manejo del estrés y actividades de integración que fortalezcan la resiliencia colectiva. Facilitar políticas de flexibilidad laboral, teletrabajo, horarios adaptables para equilibrar vida personal y profesional. Medición y mejora continua. Evaluar periódicamente indicadores de rotación, ausentismo y productividad para medir el impacto de las políticas de bienestar. Ajustar estrategias según los resultados, entendiendo que cada empresa tiene dinámicas distintas. En definitiva, las empresas que trabajan estos temas no solo protegen la salud de sus trabajadores, sino que también fortalecen su competitividad. Un equipo emocionalmente estable es más creativo, más productivo y más leal. Pero también, los colaboradores tienen un papel fundamental en la prevención del estrés, la presión y el acoso laboral, porque son quienes viven directamente las dinámicas del día a día. Trabajar sobre estas prevenciones implica desarrollar conciencia personal y colectiva, además de asumir prácticas que fortalezcan el bienestar. A nivel individual, autoconocimiento. Reconocer las propias señales de estrés, fatiga, irritabilidad, insomnio y no normalizarlas. Autocuidado, practicar pausas activas, ejercicio físico, alimentación equilibrada y técnicas de relajación como respiración consciente o mindfulness. Comunicación asertiva, expresar necesidades y límites de manera clara, evitando acumular tensiones. Gestión del tiempo, organizar tareas y priorizar lo importante para reducir la sensación de sobrecarga. A nivel colectivo, apoyo entre compañeros. Crear redes de confianza donde se pueda hablar abiertamente de las dificultades sin miedo a represalias. Denuncia responsable. Utilizar los canales institucionales para reportar casos de acoso o presión indebida, protegiendo la integridad propia y la de otros. Cultura de respeto. Promover un trato digno y evitar reproducir conductas de hostigamiento o exclusión. Participación activa. Involucrarse en programas de bienestar y proponer iniciativas que mejoren el clima laboral. El impacto. Cuando los colaboradores trabajan en estas prevenciones, no solo protegen su salud mental, sino que también fortalecen la organización. Un equipo consciente y resiliente es más creativo, más productivo y más capaz de enfrentar los retos del entorno. En resumen, la prevención no depende únicamente de la empresa. Los trabajadores tienen la capacidad de cuidarse, apoyarse y transformar la cultura laboral desde adentro. Si este contenido sobre emociones laborales te ayudó a reflexionar, suscríbete al canal y acompáñanos en más conversaciones que transforman la manera de vivir y trabajar. Tu participación hace crecer esta comunidad.